En cada época, la humanidad ha lidiado con un peso invisible, pero nunca ha sido tan pesado, tan ruidoso ni tan implacable como hoy. Es el peso del pensamiento. Incesante, resonante, exigente y a menudo despiadado. La gente se despierta cada mañana cargando con las preocupaciones del mañana, los arrepentimientos del ayer y décadas de expectativas heredadas que se asientan como piedras sobre el pecho. La mente se mueve a una velocidad que el corazón no puede seguir, dando vueltas a ansiedades familiares, repasando historias sin resolver, pronosticando futuros imaginarios y llamándolo vivir. En un mundo conectado para la distracción, donde las pantallas pulsan con urgencia y el ritmo de la vida crece más rápido que la respiración misma, el simple acto de estar presente se ha vuelto casi rebelde. Y sin embargo, dentro de este caos yace una verdad tan profunda que puede alterar el rumbo de una vida. La paz no se encuentra añadiendo más, logrando más o alcanzando una meta lejana. La paz surge en la silenciosa profundidad del momento presente. Esta es la puerta de la que habla Eckhart Tolle en El poder de la hora. Una puerta disponible no para unos pocos sabios electos, sino para cualquiera que esté dispuesto a detenerse lo suficiente como para cruzarla. Esta introducción marca el comienzo de un viaje, no de aprender nueva información, sino de desaprender el ruido que ha ocultado una dimensión más profunda de la experiencia. Porque debajo de cada pensamiento frenético y cada tormenta emocional, existe una quietud que no se rompe, una conciencia tranquila que ha estado con cada oyente desde su nacimiento, esperando pacientemente a ser reconocida. En esta exploración, se invita al oyente a pelar las capas del pensamiento habitual, a notar el sutil tirón del ego que insiste en que la vida debe ser controlada, predicha y conquistada, y a encontrar en cambio la simplicidad radical de la presencia. La esencia del libro no es meramente filosófica, es transformadora de una manera práctica e inmediata. Se encuentra con el ser humano moderno exactamente donde está, en estrés, en conflicto, en incertidumbre, y ofrece una salida que no depende del cambio externo. En una época de agitación global, agotamiento emocional y la búsqueda constante de ¿qué sigue?, su mensaje se vuelve no solo relevante, sino necesario. Esta narración busca dar vida a esas enseñanzas con ritmo cinematográfico y profundidad emocional, guiando a los oyentes a través de la esencia de las reflexiones de Tolle como si las escucharan por primera vez. Su objetivo es fusionar la sabiduría ancestral con la lucha moderna, mostrando cómo la presencia puede disolver la ansiedad, cómo la conciencia puede mitigar el dolor y cómo el ahora puede convertirse en un santuario sin importar lo que suceda externamente. Al comenzar el viaje, se invita a los oyentes a ralentizar la respiración, a relajar la mente y a sentir el sutil cambio que se produce cuando la atención se aleja del ruido del tiempo y se adentra en la vitalidad del presente. El camino por delante no requiere creencia ni esfuerzo, solo apertura. El ahora te espera. Deja que comience el viaje hacia tu interior. La prisión de la mente no está construida con muros, hierro ni nada tangible. Está construida con patrones. Patrones tan familiares, tan constantes, tan incuestionables, que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que viven dentro de ellos. Comienza con la sutil creencia de que cada pensamiento debe ser escuchado, que cada movimiento mental merece atención, que la voz interior que narra, juzga, compara, predice y se preocupa es, de alguna manera, la máxima autoridad de la vida. Sin embargo, esta voz rara vez es suave. Empuja, tira, amenaza y recuerda. Arrastra el pasado al presente como una pesada cadena y proyecta el futuro como un paisaje de esperanzas teñidas de miedo. Esta es la prisión que Eckhart Tolle invita al lector a percibir, no porque sea dramática o poética, sino porque es real, y sus barrotes son visibles en el momento en que la conciencia se vuelve hacia el interior. El primer paso hacia la libertad es notar el impulso compulsivo del pensamiento, la forma en que la mente fabrica un sentido de identidad al unir recuerdos, roles, expectativas y opiniones en una frágil estructura llamada yo. Esta estructura se siente sólida porque ha sido reforzada durante años por la sociedad, la crianza y el constante ajetreo de la vida. Pero debajo de esa identidad yace una conciencia intacta por cualquier historia, una presencia que es más antigua que la memoria y más profunda que la emoción. La visión de Tolle revela que la mayor parte del sufrimiento surge de confundir el ruido de la mente con la esencia de quienes somos.
Cuando aparece un pensamiento doloroso, no soy suficiente. Debería haber avanzado más ahora. Algo está mal en mi vida. La mente lo cree plenamente. Reacciona al pensamiento como si fuera la verdad en lugar de un evento mental fugaz, y así la prisión se fortalece. Sin embargo, esta prisión no tiene poder real una vez que se ve con claridad. Se basa completamente en la inconsciencia. Prospera cuando la conciencia está ausente. El ego, el yo creado por la mente, no puede sobrevivir siendo observado. En el momento en que una persona nota sus pensamientos en lugar de obedecerlos automáticamente, sucede algo extraordinario. Se abre una brecha. En esa brecha yace la libertad. Puede que al principio solo dure un segundo, un pequeño destello de separación entre el observador y el pensamiento. Pero ese momento es la primera grieta en la prisión. El oyente comienza a ver que los pensamientos van y vienen, surgiendo y desvaneciéndose como olas, mientras que la presencia que los observa permanece constante. Esta comprensión no es meramente intelectual, es sentida, una sutil amplitud que suaviza las garras del miedo, la ira o la ansiedad. A medida que la conciencia se expande, el oyente descubre una quietud interior que ha existido bajo el ruido mental todo el tiempo. El ego se resiste a esta comprensión porque su supervivencia depende de mantener el conflicto, el drama y la identificación con el pensamiento. Insistirá en que pensar es necesario para resolver todos los problemas, que la actividad mental constante equivale a productividad, que la preocupación, de alguna manera, prepara para el futuro. Pero la verdad que revela Tolle es que el pensamiento excesivo es la fuente misma del caos interno. La mente, cuando no se controla, se convierte en una creadora incansable de escenarios imaginarios, muchos de los cuales nunca ocurren, pero todos ellos drenan la energía emocional. El verdadero poder surge no de alimentar estas narrativas, sino de salir de ellas. La puerta de la prisión, antes invisible, comienza a abrirse cada vez que el oyente elige la presencia sobre la rumia, la quietud sobre la compulsión, la conciencia sobre el piloto automático. Esta lección no le pide al oyente que elimine el pensamiento. La mente es una herramienta y el pensamiento tiene su lugar. Lo que pide es mucho más poderoso. Reconocer el pensamiento, no como identidad. Este cambio transforma la relación con la mente de una relación de prisión a una de dominio. El oyente se convierte en el guardián de su espacio interior, capaz de presenciar los patrones de la mente sin ser consumido por ellos. En esta observación surge una gracia inesperada, una sensación de amplitud interior, una sensación de respirar más plenamente, vivir más profundamente y ver la vida con una claridad previamente oculta. El mundo exterior puede permanecer caótico, pero el mundo interior comienza a sentarse. Esta es la primera liberación que enseña la obra de Tolle, la comprensión de que el sufrimiento no es causado por la vida en sí, sino por las historias de la mente sobre la vida. Cuando esas historias se perciben como nubes pasajeras en lugar de verdades inmutables, el cielo se abre, el aire se despeja y el oyente se adentra en la inmensidad del momento presente. Esta es la base de toda transformación posterior, reconocer que la mente puede ser observada y por lo tanto no es el yo supremo. El verdadero yo es la conciencia que observa desde más allá de las rejas, esperando pacientemente a que el oyente se dé cuenta de que la clave de la libertad ha estado en sus manos desde el principio. El tiempo, tal como se le ha enseñado a la mayoría de las personas a percibirlo, es menos una ley natural y más una construcción psicológica que moldea toda la experiencia humana, a menudo sin ser cuestionada. Y en esta aceptación incuestionable reside una de las mayores fuentes de sufrimiento. En El poder de la hora, Eckhart Tolle establece una profunda distinción entre el tiempo del reloj, la coordinación práctica de los acontecimientos, y el tiempo psicológico, la tendencia de la mente a escapar del momento presente, viviendo en lo que ya ha sucedido o proyectando lo que podría suceder después. Este tiempo psicológico es el arquitecto silencioso de la ansiedad, el arrepentimiento, el estrés y la sensación de perpetua incompletitud que tantos arrastran a lo largo de sus días. La ilusión del tiempo persuade a las personas de que la vida es algo que tienen por delante, algo que deben perseguir, ganar, mejorar y finalmente alcanzar, como si la existencia misma fuera un destino. Fomenta la creencia de que la plenitud reside en el futuro y la sanación en el pasado, cuando en realidad ambos son reinos inaccesibles de la mente. El oyente a menudo se encuentra viviendo no en el momento presente, sino en una continua representación mental, oscilando entre el ayer y el mañana,
mientras que la verdadera vitalidad de este momento, el único momento que ha existido, pasa desapercibida. Esta ilusión no es inofensiva. Es la raíz de una tensión constante, una persistente atracción interna hacia un tiempo que nunca llega. La idea de que algún día traerá paz crea una búsqueda perpetua, una sutil pero implacable creencia de que el ahora es insuficiente. Esta creencia mantiene a las personas en movimiento rápido pero con una sensación de vacío, logrando mucho pero sintiéndose incompletas, rodeadas de abundancia pero con una sensación de escasez. La relación de la mente con el tiempo no es solo un marco intelectual, sino también emocional. Todo arrepentimiento pertenece al pasado, todo miedo pertenece al futuro, y ninguno tiene realidad cuando la atención descansa plenamente en el presente. Toll revela que el momento presente no es simplemente un punto entre el pasado y el futuro, sino una dimensión de la conciencia a la que el tiempo psicológico no puede acceder. Cuando el oyente toma profunda conciencia de este momento, no conceptual, sino experiencialmente, comienza a percibir la inmensidad y la claridad que se abren cuando el tiempo pierde su control. La ansiedad se desvanece porque no puede sobrevivir sin un futuro al que proyectarse, y el arrepentimiento pierde su peso porque el arrepentimiento no puede existir sin un pasado que revisitar. Lo que queda es pura presencia, un estado de ser que conlleva inteligencia, creatividad y paz propias. Esto no significa abandonar planes ni ignorar lecciones aprendidas. Más bien, significa tomarlas con ligereza, involucrarse con ellas desde la conciencia en lugar de la compulsión. La paradoja es clara. Cuanto más profundamente se habite el ahora, con mayor eficacia se puede navegar por los aspectos prácticos de la vida. Muchos oyentes pueden haber sentido la ilusión del tiempo sin nombrarla, la sensación de prisa, aun cuando no hay urgencia, la incapacidad de permanecer quieto sin buscar distracciones, la sensación de necesitar alcanzar algo indefinido, la sensación inquietante de que la vida sucede en otro lugar. Estos son síntomas del tiempo psicológico que se infiltra en el sistema nervioso. La lección de Toll desmonta la falsa idea de que quien escucha debe esperar para sentirse completo. Demuestra que la plenitud no es un logro futuro, sino un reconocimiento inmediato. La mente puede resistir a esta verdad, porque se nutre del movimiento, las metas y las historias inconclusas. Insiste en que la vida debe mejorarse, controlarse o perfeccionarse para merecer la paz. Pero el momento presente no requiere perfección, solo requiere conciencia. Cuando quien escucha empieza a notar que el pasado es solo memoria y el futuro solo imaginación, algo en su interior cambia. Surge una visión más profunda. Se da cuenta de que la esencia de su vida no está hecha de lo que ha sucedido o lo que podría suceder, sino de lo que sucede ahora mismo, en el suave ritmo de la respiración, en la sutil sensación de estar vivo, en la conciencia que todo lo percibe. Este cambio no es drástico, pero sí revolucionario. Transforma el paisaje interior de uno dominado por el esfuerzo a uno arraigado en la presencia. Y de esta arraigación surge la claridad. Las decisiones se vuelven más fáciles, la creatividad fluye con mayor naturalidad y las cargas emocionales se alivian. La ilusión del tiempo pierde su poder en el momento en que se reconoce como tal. Lo que queda es pura presencia, un estado de ser que no envejece, no se apresura y no puede ser abrumada, porque no se limita a las historias que la mente cuenta. Es la esencia del ser, la quietud constante tras cada instante de la vida. Al acoger esta lección, el oyente comienza a despertar a la verdad de que el ahora no es un fragmento de tiempo, sino la puerta a la libertad, el único lugar donde la vida puede ser vivida realmente. El cuerpo emocional, como se revela en las enseñanzas de El poder de la hora, no es simplemente un conjunto de sentimientos que surgen y disminuyen a lo largo del día, sino un campo vivo de energía acumulada, moldeado por años de reacciones inconscientes, recuerdos sin resolver y patrones emocionales repetidos que se han tejido en la estructura del mundo interior. Este campo emocional está íntimamente ligado a la mente, porque las emociones son, en muchos sentidos, el reflejo del pensamiento en el cuerpo. Son el eco físico de historias mentales que se han creído y repetido con tanta frecuencia que han cobrado vida propia. Eckhart Tolle introduce la idea de el cuerpo del dolor, un término que describe el residuo emocional dejado por el sufrimiento pasado, tanto personal como colectivo,
que continúa reaccionando, estallando y exigiendo atención cada vez que surge un pensamiento o una situación desencadenantes. La mayoría de las personas sienten estas oleadas emocionales sin comprender su origen, creyendo que cada oleada de ira, tristeza, ansiedad o miedo es una nueva respuesta al momento presente, cuando en realidad gran parte es vieja energía que resurge en busca de liberación. El cuerpo emocional se aferra al pasado porque la mente egoica se aferra a las narrativas que lo mantienen vivo. Juntos forman un bucle, donde los pensamientos alimentan las emociones y las emociones refuerzan los pensamientos. Este bucle se convierte en un ciclo de vida inconsciente, donde una persona puede encontrarse reaccionando con una intensidad que parece desproporcionada al evento en cuestión. Un pequeño comentario se convierte en una tormenta emocional, un simple revés en una crisis personal y un escenario imaginario en una fuente de pánico genuino. La mente, entrelazada con el cuerpo emocional, utiliza estas reacciones para fortalecer su sentido de identidad, recurriendo al pasado para justificar la agitación presente. Sin embargo, el cuerpo emocional solo puede funcionar en la oscuridad, en momentos en que la conciencia está ausente. Cuando quien escucha dirige su atención hacia su interior y observa una emoción sin resistirse a ella, alimentarla ni atribuirle una historia, ocurre algo transformador. La emoción comienza a disolverse. La presencia de la conciencia actúa como una luz que ilumina una habitación en sombras, revelando que la oleada emocional no representa quién es realmente el oyente, sino simplemente un patrón energético que surge en su interior. Esta comprensión, sutil pero profunda, debilita el control del cuerpo del dolor. El oyente descubre que no es la tormenta, sino el cielo donde ésta aparece. Este cambio no se trata de reprimir las emociones ni de fingir que no le afecta. La represión solo fortalece el cuerpo del dolor, empujando la energía emocional a lo más profundo, donde continúa influyendo en los pensamientos y las conductas. En cambio, la lección es permitir. Permitir que las emociones se sientan plenamente, sin juicios, sin narrativa, sin resistencia. En ese permitir, la conciencia se separa de la emoción, creando un espacio a su alrededor, y en ese espacio, la emoción pierde su poder de control. El oyente puede comenzar a notar cómo las emociones surgen como sensaciones: opresión en el pecho, calor en el rostro, tensión en el estómago, antes de que la mente las etiquete. Observar estas sensaciones sin atribuirles una historia es una vía directa para disolver la influencia del cuerpo emocional. Con el tiempo, este enfoque basado en la presencia revela patrones que han estado operando silenciosamente durante años. El oyente puede reconocer con qué frecuencia la ira tiene su raíz en el miedo, cómo el miedo tiene su raíz en la inseguridad, cómo la inseguridad tiene su raíz en heridas pasadas que nunca se reconocieron conscientemente. La enseñanza de Chol no busca analizar el cuerpo emocional, sino concientizarlo, pues el análisis pertenece a la mente y a menudo conduce a una profundidad en la historia, no a la presencia. La verdadera sanación surge del sentimiento, no del pensamiento. A medida que crece la conciencia, el cuerpo emocional se suaviza, sus desencadenantes se vuelven menos frecuentes, su intensidad disminuye y su necesidad de ser alimentado se disuelve. Las relaciones se transforman porque los patrones reactivos ya no dominan las interacciones. La autoimagen se transforma porque las emociones ya no dictan la propia valía. Incluso el cuerpo físico se beneficia, ya que la tensión emocional almacenada durante años comienza a liberarse, creando mayor tranquilidad y vitalidad. El cuerpo emocional deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro. Cada activación emocional se convierte en una invitación a volver a la presencia. Cada oleada en una señal que apunta a un despertar más profundo. De esta manera, las emociones se convierten en caminos hacia la conciencia en lugar de obstáculos. El oyente aprende que cada emoción, por intensa que sea, encierra una oportunidad de libertad cuando se la aborda con conciencia. El cuerpo del dolor pierde su identidad y se disuelve con el tiempo, dejando en su lugar una fuerza serena, una calma inquebrantable, una conexión más profunda con la vida que no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de la conciencia.
A través de esta lección, el oyente despierta a la verdad de que las emociones no son fracasos ni cargas personales, sino energías que, al ser presenciadas con presencia, revelan la vasta y pacífica conciencia que siempre ha vivido bajo ellas. La quietud en el contexto de El poder de la hora no es una ausencia de vida, ni un aislamiento del mundo, ni un vacío profundo y carente de significado. Más bien es la presencia más profunda de la vida misma, un campo de conciencia tan profundo y estable que la turbulencia habitual de la mente simplemente no puede perturbarlo. En una cultura que venera el movimiento, el logro, el ruido y la estimulación constante, la quietud se ha malinterpretado como pasividad o falta de ambición. Sin embargo, la verdadera quietud es una inmensa fuente de fuerza, claridad y poder interior. Es el poder que surge cuando quien escucha deja de luchar con la realidad y en cambio se alinea con el momento presente tal como es. Eckhart Tolle habla de la quietud como una dimensión que existe bajo el pensamiento, un espacio silencioso en el que emergen toda la creatividad, la intuición y la comprensión genuina. La mente, en su actividad incansable, cree ser la fuente de soluciones y avances, pero la inteligencia más profunda a menudo surge en los momentos en que el pensamiento se apacigua. Por eso la claridad surge durante un paseo tranquilo, las decisiones profundas se cristalizan en el silencio y la paz se siente con mayor intensidad cuando el ruido externo se desvanece. La quietud no consiste en reprimir los pensamientos, sino en descubrir el espacio donde estos van y vienen. Es la conciencia que permanece intacta independientemente de las circunstancias, las emociones o la actividad mental. Para acceder a esta quietud, no es necesario sentarse en la cima de una montaña ni escapar de las responsabilidades cotidianas. La quietud está disponible en medio de una habitación llena de gente, durante una conversación difícil o en la breve pausa entre respiraciones. Se accede a ella a través de la atención, notando la vitalidad del cuerpo, el ritmo de la respiración, los sutiles sonidos del entorno o la sensación de simplemente existir. En el momento en que el oyente toma conciencia de la hora, la mente se afloja y la quietud emerge de forma natural. Esta quietud no es frágil, no se quiebra cuando la vida se vuelve desafiante. De hecho, se vuelve más esencial en momentos de estrés, conflicto o incertidumbre. Cuando el oyente se ancla en la quietud, aborda la vida con una fuerza serena, inmune al caos. En lugar de reaccionar desde el miedo, defenderse del ego o caer en una espiral de pensamientos excesivos, actúan desde la claridad. Las decisiones no surgen del pánico, sino de la presencia. Este cambio es poderoso porque la mayoría de las personas eligen a partir de patrones inconscientes, repitiendo viejos ciclos y preguntándose por qué la vida se siente pesada. La quietud interrumpe estos patrones al crear un espacio entre el estímulo y la reacción. En ese espacio, la conciencia elige intencionalmente en lugar de que el pasado elija automáticamente. La quietud también reconecta al oyente con una sensación de plenitud que a menudo está sepultada bajo la actividad. Muchos buscan la plenitud a través de logros externos, creyendo que el éxito, el reconocimiento o los hitos futuros finalmente saciarán el anhelo interior. Sin embargo, la plenitud más profunda no proviene de añadir nada a la vida, sino de experimentarla directamente sin la interferencia del ruido mental. La quietud permite al oyente sentir la riqueza de los momentos sencillos, la calidez de la luz del sol, el sonido de las hojas, la respiración que entra y sale suavemente. Estos momentos, aunque ordinarios, revelan una verdad profunda. La esencia de la vida no se encuentra en los eventos extraordinarios, sino en la profundidad de la presencia. El ego se resiste a la quietud porque se nutre de la actividad, la estimulación y el drama. La quietud amenaza su dominio. Susurra temores al aburrimiento, advierte de la pérdida de la ambición o insiste en que el movimiento constante es necesario para el éxito. Pero cuando el oyente se permite incluso unos segundos de quietud genuina, puede percibir una presencia más profunda, bajo el ruido del ego. Esta presencia no se ve disminuida por la ambición, al contrario, la purifica, guiándola con claridad en lugar de miedo. No elimina la acción de la vida, al contrario, la hace más efectiva al arraigarla en la conciencia. Muchos grandes innovadores, líderes, artistas y pensadores han hablado de momentos de inspiración que surgen en estados de silencio, no en el esfuerzo frenético. Este es el poder de la quietud.
libera una dimensión de inteligencia a la que no se puede acceder mediante la fuerza. A medida que el oyente se familiariza con esta quietud interior, comienza a reconocerla en todas partes, en las pausas entre sonidos, en la quietud de la mañana, en el breve silencio tras la exhalación o en la amplitud de la conciencia misma. La quietud se convierte en refugio, hogar, fuente de renovación, transforma la ansiedad en calma, la confusión en claridad y la reactividad emocional en presencia arraigada. Con el tiempo, la quietud se convierte en el estado predeterminado del oyente, no porque la vida se vuelva más tranquila, sino porque la conciencia se fortalece. El ruido externo puede continuar, pueden surgir desafíos, pero el oyente lleva un ancla interior firme que no se ve afectada por el movimiento que lo rodea. Este es el poder del que habla Tolley, el poder de estar plenamente consciente, plenamente presente, plenamente vivo. Es un poder que no necesita validación ni busca control, simplemente existe, firme como la tierra bajo los pies. Al abrazar la quietud, el oyente descubre que la mayor fortaleza no es la fuerza, sino la presencia, no la certeza, sino la conciencia, no el ruido, sino el silencio. Y en ese silencio encuentra la esencia de quiénes son realmente, despiertos, arraigados y libres. La presencia consciente en la vida diaria es donde las enseñanzas de El poder de la hora pasan del concepto a la realidad, transformando los momentos cotidianos en puertas al despertar y transformando la experiencia del oyente de una reactividad inconsciente a una de conciencia deliberada. Si bien la comprensión espiritual puede parecer elevada o distante, Eckhart Tolle enfatiza que la verdadera práctica de la presencia está entretejida directamente en la estructura de las rutinas cotidianas. Caminar, respirar, limpiar, trabajar, hablar, esperar, escuchar. Estas actividades aparentemente mundanas se convierten en poderosas oportunidades para anclarse en el ahora, disolviendo el trance habitual de la mente y revelando una vitalidad más profunda que siempre está disponible, pero rara vez se percibe. Cuando el oyente centra su atención plena en el momento presente, incluso la acción más simple se enriquece de claridad. Lavar los platos ya no es algo que se haga con prisas, se convierte en una experiencia sensorial. El calor del agua, el movimiento de las manos, el deslizamiento de un plato bajo las yemas de los dedos. Caminar se convierte en una meditación. Cada paso se siente. Cada respiración se percibe. El mundo se ve con nuevos ojos. Escuchar se convierte en un acto de presencia, en lugar de simplemente esperar un turno para hablar, lo que permite que las relaciones se profundicen y los malentendidos se disuelvan. Mediante estas prácticas, quien escucha descubre que la conciencia no está separada de la vida cotidiana, sino que se expresa a través de ella. La presencia no se logra evadiendo las tareas, sino integrándose plenamente en ellas. Este cambio es transformador porque la mayoría de las personas transcurren sus días en una neblina de pensamientos, realizando acciones sin experimentarlas realmente, absortas en comentarios mentales sobre el pasado o el futuro. El cuerpo está aquí, pero la mente está en otra parte. Esta división crea una sensación de desconexión, no solo de uno mismo, sino de la vida misma. La presencia consciente reúne estos dos mundos, alineando la atención con el momento presente y restaurando una sensación de plenitud. El ego puede resistirse a esta práctica, insistiendo en que la presencia es impráctica o que la eficiencia requiere multitarea. Pero quien escucha pronto descubre que las tareas realizadas en presencia se completan con mayor facilidad, precisión e incluso alegría. La inquietud de la mente se debilita a medida que la atención se estabiliza. En lugar de dejarse arrastrar por innumerables hilos mentales, el oyente se siente anclado, arraigado y con un espacio interior amplio. Incluso las tareas desafiantes o los momentos estresantes se vuelven más manejables cuando se abordan desde la presencia. Las emociones que surgen, frustración, impaciencia, irritación, pueden observarse en lugar de actuar, creando un espacio entre el estímulo y la reacción. Este espacio es uno de los mayores dones de la presencia consciente. Otorga al oyente el poder de elegir su respuesta en lugar de dejarse llevar por la costumbre. De esta manera, la presencia se convierte en un catalizador para la inteligencia emocional, la resiliencia y el autodominio.
Otra puerta práctica hacia la presencia es a través de los sentidos. Los sentidos operan solo en el ahora. No pueden percibir el pasado ni el futuro. Al sintonizar con el sonido, el tacto, la vista o la respiración, el oyente sale de la mente y entra a la experiencia directa. Una brisa que roza la piel, el zumbido del tráfico lejano, el patrón de luz en una pared. Estas pequeñas observaciones se convierten en anclas que atraen la atención hacia el presente. El ego a menudo pasa por alto estos momentos, buscando en cambio experiencias dramáticas, pero la presencia revela que lo extraordinario se esconde en lo ordinario. La presencia consciente también transforma la forma en que el oyente se relaciona con el tiempo. En lugar de apresurarse a terminar las tareas, se involucra plenamente en ellas. En lugar de anticipar constantemente el momento siguiente, honran el que se desarrolla ahora. Esto no ralentiza la vida, sino que la profundiza. El tiempo se siente más espacioso cuando la atención no está dividida. Las tareas que antes parecían pesadas se vuelven más ligeras porque la resistencia, el comentario mental, se ha disuelto. Tolle enfatiza que la presencia no es una técnica que se deba perfeccionar, sino un estado al que se regresa una y otra vez a lo largo del día. El oyente se dejará llevar por sus pensamientos, esto es natural. La presencia es simplemente el acto de notar esa deriva y elegir regresar. Cada regreso fortalece la conciencia, así como cada respiración fortalece el ritmo de vida. Con el tiempo, la presencia deja de ser una práctica y se convierte en una forma de ser. El oyente se encuentra observando su respiración durante una conversación, relajando los hombros en un momento estresante, notando el peso de su cuerpo en una silla mientras trabaja, o escuchando el sutil silencio tras los sonidos cotidianos. La vida comienza a sentirse más vívida, más inmediata, más real. Incluso los momentos de espera, hacer fila, esperar en el tráfico o detenerse antes de una reunión se convierten en invitaciones a la presencia en lugar de ser fuentes de frustración. La presencia consciente no elimina plazos, responsabilidades o dificultades, sino que transforma la experiencia interior que experimenta. Reemplaza la atención con claridad, la sobrecarga con arraigo y el piloto automático con conciencia. El oyente se vuelve más consciente no solo de sus acciones, sino también de su entorno interior, los pensamientos que surgen, las emociones que lo atraviesan, la energía detrás de sus palabras. Esta mayor conciencia fomenta la compasión, la paciencia y autenticidad, cualidades que se extienden hacia fuera e influyen en las relaciones, el trabajo y el bienestar personal. A través de la presencia consciente en la vida diaria, el oyente comienza a comprender que la espiritualidad no está separada de la existencia cotidiana, sino que está integrada en ella. La presencia infunde profundidad, significado y paz a la vida, revelando que lo sagrado no se encuentra en otro lugar, sino aquí, en la inmediatez del momento. Y a medida que esta comprensión se profundiza, el oyente descubre que cada respiración, cada paso, cada tarea, incluso la más pequeña, puede convertirse en un camino hacia el despertar. El proceso de disolución del ego, como se ilustra a través de El poder de la hora, no es un acto de fuerza ni de destrucción, sino una suave revelación, un reconocimiento gradual de que la identidad mental a la que la mayoría de las personas se aferran no representa su verdadera identidad, sino una construcción temporal construida a partir de recuerdos, roles, ambiciones, miedos y expectativas que nunca definieron la esencia de nuestro ser. El ego se nutre de la forma, lo que uno hace, lo que posee, lo que ha logrado, cómo lo perciben, cómo se compara con los demás, y construye su identidad a través de estos fragmentos cambiantes, buscando constantemente validación y refuerzo, porque, en esencia, es inherentemente inestable. Teme la disolución, porque sabe que no es real en el sentido más profundo. Está hecho de pensamiento, no de conciencia, y por lo tanto debe recrearse continuamente a través del ruido mental, la reactividad emocional y las circunstancias externas. Eckhart Tolle revela que el ego no puede sobrevivir a la luz de la presencia, pues ésta expone sus ilusiones. Cuando quien escucha comienza a observar sus pensamientos en lugar de identificarse con ellos, el dominio del ego se debilita. Esta observación no es crítica ni analítica, es simple conciencia.
reconocer que los pensamientos surgen y desaparecen, mientras que la conciencia que los observa permanece inalterada. En esa observación, quien escucha descubre una dimensión más profunda del yo, una que no depende del éxito ni de la aprobación, una que se fundamenta en la presencia eterna de la hora. El ego se resiste a este descubrimiento generando miedo, una actitud defensiva o una sensación de urgencia, insistiendo en que uno debe proteger su identidad, perseguir resultados futuros o aferrarse a narrativas pasadas. Sin embargo, estas reacciones solo sirven para reforzar el falso yo. Disolver el ego significa ver a través de estos patrones habituales y comprender que no son un reflejo de la verdadera esencia del oyente, sino ecos de condicionamientos inconscientes. Este reconocimiento es a la vez liberador y humilde. Revela con qué frecuencia las personas actúan no desde la autenticidad, sino por motivos egoicos, buscando elogios, evitando la culpa, controlando las situaciones, compitiendo por la importancia, reaccionando a la defensiva o atribuyendo su valor a las condiciones externas. Una vez detectados, estos patrones pierden su poder inconsciente. La conciencia brilla a través de ellos, transformándolos no mediante el esfuerzo, sino mediante la presencia. Disolver el ego no consiste en borrar la individualidad ni en volverse pasivo. Se trata más bien de permitir que las acciones surjan de la claridad en lugar del miedo, de la autenticidad en lugar de la compulsión. Cuando el ego se aquieta, la creatividad fluye con mayor naturalidad. Las relaciones se vuelven más armoniosas, las decisiones surgen de la intuición y la vida se siente más ligera porque se ha aliviado la carga de proteger constantemente un yo mental. Quien escucha empieza a notar la frecuencia con la que el ego habla en el lenguaje de necesito, quiero, merezco, tengo razón o debo demostrar. Se nutre del conflicto, drama, comparación y apego, alimentándose tanto de elogios como de críticas. Puede sentirse herido por un simple comentario, impulsado por el éxito de otra persona, validado por el reconocimiento o amenazado por el cambio. Estas fluctuaciones revelan su inestabilidad. La presencia, sin embargo, aporta una firmeza inquebrantable. En presencia, quien escucha comprende que su valor es intrínseco, inafectado por las condiciones externas. Ya no busca la identidad en sus logros o fracasos, sus posesiones o pérdidas, sus roles o etiquetas. En cambio, encuentran identidad en la conciencia que presencia todas las experiencias. Este cambio transforma la forma en que el oyente se relaciona con la vida. Los desafíos ya no amenazan su identidad. El éxito ya no la infla. El comportamiento ajeno ya no la define. La disolución del ego también transforma las relaciones del oyente. Sin la insistencia del ego en tener la razón, ser superior o estar validado, la comunicación se vuelve más clara y los conflictos pierden intensidad. El oyente se vuelve menos reactivo porque comprende que muchos de los detonantes que antes provocaban una actitud defensiva no se dirigían a su verdadero yo, sino a la identidad egoica que había construido inconscientemente. Cuando esta identidad se relaja, las interacciones se vuelven más compasivas y auténticas. En lugar de reaccionar desde las heridas o las inseguridades, el oyente responde desde la conciencia. Esto no significa permitir que otros lo maltraten. Los límites siguen existiendo, pero surgen de la claridad en lugar de la resistencia egoica. Disolver el ego también impacta la relación del oyente con la ambición. El ego busca metas para fortalecerse, creyendo que la felicidad reside en los logros futuros. La presencia revela que la verdadera plenitud surge ahora. La ambición se transforma de un anhelo a una expresión de propósito. El éxito se busca no para completar el yo, sino para expresarlo. El oyente comienza a actuar no por carencia, sino por plenitud. Gradualmente, a medida que las ilusiones del ego se desvanecen, emerge una quietud más profunda, una sensación de amplitud interior, calma ante los desafíos, claridad en las decisiones y una confianza sutil pero poderosa que se arraiga en el ser, no en la identidad. El oyente reconoce que disolver el ego no es el fin de la individualidad,
sino el comienzo de una vida auténtica. Es la comprensión de que quienes realmente son no pueden verse amenazados, disminuidos o potenciados por las circunstancias externas. Es el reconocimiento de que bajo cada pensamiento y emoción reside la presencia constante de la conciencia, y en esa conciencia encuentran su verdadero poder. A través de esta comprensión, las sombras del ego se disuelven, dejando atrás la luminosa simplicidad del ser. La aceptación y la entrega, tal como se expresan a través del poder de la hora, a menudo se malinterpretan como resignación pasiva o debilidad, pero en realidad revelan una de las formas más profundas de fortaleza interior a las que un ser humano puede acceder, ya que representan la voluntad de alinearse con la realidad en lugar de resistirse a ella, de abrirse al momento presente en lugar de luchar contra lo que ya es. Esta alineación no es complacencia, es claridad. Es el reconocimiento de que el verdadero cambio, la verdadera transformación y la verdadera paz solo pueden surgir de una relación consciente con el ahora. La aceptación no significa que le guste cada circunstancia, ni aprobar lo que ha ocurrido. En cambio, significa reconocer que este momento existe tal como es, sin añadir capas de resistencia mental, juicio o agitación emocional. La resistencia es la respuesta habitual del ego a la vida. Discute con la realidad, insiste en que las cosas deberían ser diferentes, se aferra a viejas narrativas y proyecta miedo o frustración sobre la situación. Esta resistencia interna crea sufrimiento, una tensión en el cuerpo y la mente que desconecta al oyente de su propia fuente de poder. Cuando quien escucha practica la aceptación, esta tensión se libera y emerge una profunda amplitud interior. Esta amplitud no lo vuelve pasivo, sino consciente. Le otorga la claridad para ver las situaciones tal como son, no como el ego las narra. Desde esta claridad es posible actuar eficazmente. Sin aceptación, cualquier acción está contaminada por el miedo, la ira o la compulsión, y por lo tanto su efectividad es limitada. Con la aceptación, la acción surge de la presencia, calma, concentración y alineación. La rendición es una extensión más profunda de la aceptación. Un soltar la constante exigencia del ego de controlar la vida, predecir resultados y forzar los eventos a adoptar formas preconcebidas. La rendición es reconocer que la vida se desarrolla a un ritmo mucho mayor que la comprensión de la mente, y que resistirse a este flujo solo genera sufrimiento. Rendirse no es rendirse, es ceder. Ceder a la inteligencia más profunda del momento presente. Tolle describe la rendición como un estado interior de apertura, una disposición a sentir lo que se siente, a permitir que surja lo que surja y a confiar en que el momento presente no es un obstáculo, sino una puerta. Esto no significa condonar la injusticia ni aceptar comportamientos dañinos. Más bien, significa primero reconocer la verdad de la situación internamente, liberarse del peso emocional de la resistencia y luego actuar desde un estado de conciencia arraigado en lugar desde una reactividad ciega. El ego teme la rendición porque cree que su supervivencia depende del control, pero el control a menudo es una ilusión. La vida rara vez se ajusta a las expectativas de la mente. Los planes cambian, las relaciones se transforman, surgen desafíos y la incertidumbre se entrelaza con cada dimensión de la existencia. Cuando quien escucha se aferra rígidamente a cómo deberían ser las cosas, se aísla de la vitalidad del ahora. La rendición reabre ese flujo. Transforma el sufrimiento en crecimiento, la confusión en claridad, el caos en oportunidad. Enseña que el momento presente, por difícil que sea, siempre conlleva una inteligencia más profunda, un propósito oculto que solo puede sentirse cuando cesa la resistencia. La aceptación y la entrega también suavizan el cuerpo emocional. Cuando quien escucha deja de luchar contra la realidad, las tormentas emocionales comienzan a calmarse. La ansiedad pierde intensidad porque depende de la resistencia al futuro. El resentimiento se disuelve porque depende de la resistencia al pasado. Incluso el miedo comienza a desvanecerse, porque depende de la resistencia a lo desconocido. En el espacio creado por la entrega, entra la paz. No la paz de las circunstancias perfectas, sino la paz de la alineación interior. Esta paz es transformadora, irradia a través de acciones, conversaciones y relaciones. Hace al oyente más paciente, más compasivo y más arraigado. Le permite navegar el conflicto sin dejarse consumir por él, manejar el cambio sin derrumbarse bajo el miedo, soportar las dificultades sin perderse en la turbulencia emocional. La aceptación también revela una profunda paradoja. Cuando el oyente acepta plenamente lo que es, se vuelve libre para cambiar lo que se puede cambiar. La mente cree que la resistencia es necesaria para mejorar, pero la resistencia nubla la percepción y debilita la capacidad de actuar.
La aceptación fortalece la percepción y clarifica la acción. Transforma la lucha en fluidez. La rendición profundiza este cambio al abrir al oyente a la sabiduría de la intuición. En lugar de depender únicamente de estrategias mentales, accede a un conocimiento más profundo que surge de la presencia. Este conocimiento es sutil pero inigualable. Guía las decisiones, revela el momento oportuno y ofrece una perspectiva que va más allá de lo que la mente puede comprender. A través de la rendición, el oyente aprende a confiar en la vida en lugar de temerla. Descubre que las dificultades se convierten en maestros, que los finales crean espacio para los comienzos, que la incertidumbre no es una amenaza, sino un lienzo sobre el que la vida pinta su siguiente capítulo. El ego se disuelve en presencia de la rendición, porque no puede coexistir con la apertura de la conciencia. Y en esta apertura, el oyente toca una verdad profunda. La aceptación es libertad, la rendición es poder, y el momento presente, tal como es, nunca es el enemigo, sino siempre el camino. A través de esta comprensión el oyente despierta una vida que fluye con mayor facilidad, propósito y paz, llevada no por la fuerza, sino por la fortaleza silenciosa de estar alineado con el ahora. La liberación del miedo, como se ilumina a través de la lente de El poder del ahora, surge cuando una persona finalmente reconoce que el miedo no vive en el momento presente, sino que es una proyección de la mente hacia futuros imaginarios. Una sombra psicológica que crece solo cuando se alimenta de pensamientos de lo que podría suceder en lugar de lo que realmente está sucediendo. El miedo prospera en el tiempo mental, se debilita en la presencia. Tolle a menudo señala la verdad fundamental de que el cuerpo puede experimentar peligro inmediato, lo que desencadena respuestas instintivas necesarias para la supervivencia. Sin embargo, la gran mayoría del miedo que las personas cargan no tiene sus raíces en amenazas reales y presentes, sino en historias, anticipaciones y escenarios creados por la mente. Estos miedos imaginarios se convierten en prisiones internas, moldeando decisiones, limitando el potencial y reduciendo la vitalidad de la vida misma. La liberación del miedo comienza cuando el oyente se da cuenta del papel de la mente en la construcción de estas narrativas y comienza a observar el miedo como un campo de energía en el cuerpo, en lugar de como una verdad o una orden definitoria. En presencia, el miedo pierde su autoridad, pues el oyente comienza a comprender que el miedo no es lo que es, sino un estado pasajero, un movimiento de energía que se puede sentir sin ser obedecido. Este cambio de la identificación a la observación marca un punto de inflexión decisivo. Cuando el miedo se enfrenta con conciencia en lugar de resistencia o represión, comienza a disolverse, el cuerpo se ablanda, la respiración se profundiza, la mente se aquieta. Lo que antes parecía una fuerza paralizante se convierte poco a poco en un visitante temporal que no puede dominar el paisaje interior. El miedo a menudo surge de apegos egoicos, identidades, expectativas, roles y narrativas a las que la mente se aferra como prueba de su existencia. El miedo al fracaso, a perder estatus, a decepcionar a los demás, a envejecer, a no ser suficiente, a lo desconocido. Estos miedos florecen cuando el ego define una versión limitada del yo y cree que su supervivencia depende de mantener esa identidad. Cuanto más rígido es el ego, mayor es su miedo. Pero a medida que la presencia disuelve los límites egoicos, el oyente descubre un sentido más profundo del yo, que no está ligado a resultados externos ni a imágenes frágiles de sí mismo. Este yo más profundo no teme al fracaso porque su valor no se mide por los logros, no teme al juicio porque no se deja moldear por las percepciones ajenas, no teme al cambio porque está arraigado en el ahora eterno en lugar de en las estructuras cambiantes del futuro. Esta amplitud interior revela una verdad liberadora. El miedo es un fantasma mental que solo sobrevive cuando el oyente abandona el momento presente. Cuando la vida se experimenta plenamente en el ahora, el miedo disminuye porque la atención se ancla en el único lugar donde existen la fuerza, la claridad y las soluciones reales. Incluso en momentos de auténtico desafío, incertidumbre financiera, problemas de salud, conflictos en las relaciones, el momento presente sigue siendo manejable, mientras que el futuro imaginado por la mente se vuelve abrumador. Por eso practicar la presencia transforma el miedo. En la presencia el oyente lidia con la realidad, no con la imaginación, gestiona un paso, una respiración, una decisión. La mente puede seguir proyectando resultados o amenazas, pero con la conciencia, el oyente puede observar estas proyecciones sin fundirse con ellas, dejándolas pasar como nubes que se desplazan por un cielo abierto.
La liberación del miedo también surge a través de la entrega, pues libera la necesidad compulsiva de la mente de controlar los resultados. El miedo suele ser fruto del apego, el apego a un resultado particular, a un futuro deseado, a un camino específico. Cuando la vida no se alinea con estos apegos, el miedo irrumpe. Pero cuando quien escucha se libera de este apego y confía en el desarrollo de la vida, una calma interior comienza a reemplazar la ansiedad. La entrega crea espacio para que la intuición guíe la acción, en lugar de los impulsos basados en el miedo. También suaviza la carga emocional en torno a la incertidumbre, transformando la relación de la escucha con lo desconocido de una de terror a una de curiosidad, aceptación e incluso reverencia. La entrega no elimina la responsabilidad, elimina el sufrimiento innecesario. Permite a la escucha actuar con claridad en lugar de pánico. En este estado, el miedo se convierte en una señal en lugar de un maestro. Un mensaje del cuerpo de que algo requiere atención, pero no algo que deba dictar todo el camino. Con el tiempo, esta nueva relación con el miedo cultiva la resiliencia. El escucha aprende que el miedo puede surgir sin desestabilizar su mundo interior. Descubre que puede sentir miedo sin perder la presencia, que puede avanzar incluso con el temblor de la incertidumbre en el pecho y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de responder desde la conciencia a pesar de su presencia. A medida que la presencia se profundiza, el control del miedo se debilita aún más, porque el miedo no puede soportar la atención sostenida. Cuando el oyente respira conscientemente en el espacio donde se siente el miedo, cuando observa las sensaciones sin juzgar, cuando se niega a alimentar la historia mental que lo acompaña, la energía del miedo se disuelve gradualmente como la niebla bajo la luz del sol. Esta disolución no requiere fuerza, requiere presencia. A través de este proceso el oyente despierta una profunda comprensión. Debajo del miedo yace una quietud más profunda, una quietud intacante por las circunstancias o la incertidumbre. Es la quietud de la conciencia misma, la naturaleza esencial del ser. Esta comprensión es la verdadera fuente de la libertad. La comprensión de que el miedo no define al oyente y no puede controlarlo cuando está arraigado en el ahora. En esta conciencia, la vida se abre, las opciones se expanden, la confianza crece. No la confianza egoica basada en el logro o la validación externa, sino una confianza serena e inquebrantable que surge de la alineación interior. Liberarse del miedo no es un ideal distante, sino una práctica viva, una experiencia de presencia cada vez más profunda. Y en esta libertad, quien escucha entra en contacto con una vida que no está regida por la ansiedad ni las limitaciones, sino moldeada por la claridad, la valentía y la fuerza ilimitada del momento presente. Las relaciones y la conexión consciente, como se ilumina a través de el poder de la hora, no se tratan simplemente de comunicación, compromiso o armonía social. Son un profundo reflejo de la presencia misma, revelando hasta qué punto una persona ha despertado a la hora y se ha liberado de los patrones inconscientes de la mente y el ego que típicamente gobiernan la interacción. La mayoría de las relaciones, explica Toye, se filtran a través de la lente del ego, donde los individuos proyectan inconscientemente sus necesidades, miedos y expectativas insatisfechas en los demás, buscando validación, control o el reflejo de una autoimagen. En tales dinámicas, el conflicto, la decepción y la turbulencia emocional son inevitables, porque el ego no puede encontrar satisfacción externamente. Solo puede sobrevivir perpetuando la tensión y el apego. La conexión consciente comienza cuando el oyente se da cuenta de que la fuente de fricción en las relaciones a menudo es interna en lugar de externa, que los patrones reactivos que ven en los demás se reflejan en reacciones no observadas dentro de ellos mismos. Al estar presente en estos momentos, el oyente puede presenciar cómo surgen los desencadenantes emocionales sin dejarse llevar por ellos, percibiendo la tensión, el deseo de tener la razón, la urgencia de controlar o la sutil atracción del miedo, y eligiendo no actuar compulsivamente. Esto no significa pasividad ni indiferencia, más bien es la capacidad de involucrarse plena, auténtica y compasivamente, sin apego inconsciente al resultado, la aprobación o la gratificación egoica. La práctica de la presencia transforma la escucha de una actividad mecánica en un acto de profunda conciencia. Escuchar conscientemente es estar plenamente presente con la otra persona, sin formular mentalmente una respuesta, defenderse ni analizar lo que se dice. En este estado, el oyente es receptivo a los matices, la emoción y la intención,
percibiendo la verdad más allá de las palabras. Esta escucha disuelve los malentendidos, genera confianza y abre el espacio para una conexión genuina. De igual manera, hablar desde la presencia transforma la energía de la expresión. Las palabras ya no son armas, escudos ni intentos de manipular la percepción. Se convierten en extensiones de la conciencia, claras, honestas y arraigadas. En la conexión consciente, el silencio es tan poderoso como el habla, pues las pausas no se llenan de ansiedad ni anticipación, sino de atención y apertura. Las relaciones ya no funcionan como escenarios de batalla egoica, competencia o validación, sino como espejos para el crecimiento, la compasión y el despertar mutuo. El conflicto aún surge. La vida es dinámica y compleja, pero cuando ambas partes toman conciencia de la interacción, se gestiona sin una escalada reactiva. Las emociones se pueden sentir, expresar y liberar sin juicios ni apego, y el diálogo surge de la claridad en lugar de la compulsión. Toye destaca que las relaciones conscientes no se construyen sobre la expectativa de lo que los demás deberían hacer o ser, sino sobre el reconocimiento de la presencia en uno mismo y en el otro. La conciencia de que cada persona es un campo de conciencia temporalmente encarnado, y que la conexión auténtica surge cuando se dejan de lado las narrativas egoicas. En la práctica, esto significa notar cuándo la mente etiqueta o juzga, cuando se activa el cuerpo del dolor, cuando el ego busca defensa o superioridad y devolver suavemente la atención a la hora. Con el tiempo, quien escucha se vuelve cada vez más consciente de los sutiles intercambios energéticos, las tensiones, resistencias, armonías y flujos que existen bajo la superficie de la interacción, y aprende a navegarlos con ecuanimidad. Esta conciencia fomenta la empatía, la paciencia y la resiliencia emocional, permitiendo que las relaciones evolucionen más allá de los patrones habituales de conflicto, codependencia o evasión. La conexión consciente también revela la profunda paradoja de que la presencia en las relaciones no exige el despertar del otro. Es plenamente accesible incluso cuando otros permanecen inconscientes. Al anclarse en la conciencia, el oyente irradia calma, claridad y aceptación, lo que puede influir positivamente en las interacciones sin forzar el cambio ni el control. Esta irradiación puede transformar no solo las relaciones íntimas, sino también las amistades, las dinámicas familiares, las colaboraciones profesionales y los encuentros casuales, porque la energía de la presencia es tangible y contagiosa, sutil pero innegable. De esta manera las relaciones se convierten en una práctica espiritual, un laboratorio diario para observar la mente, disolver el ego y cultivar la compasión. El oyente comienza a reconocer que la calidad de sus conexiones se trata menos de lo que se dice o hace externamente y más del estado interno desde el que se involucra, que la presencia es el medio a través del cual fluyen el amor, la comprensión y la autenticidad. Con el tiempo, la reactividad habitual disminuye, los desencadenantes emocionales pierden intensidad y las interacciones se vuelven más armoniosas, no porque los demás hayan cambiado, sino porque la relación del oyente consigo mismo y con su propia mente ha cambiado. La conexión consciente enseña que el amor no es una transacción ni una posesión, sino un estado del ser, una expresión de presencia libre de apego, expectativas o miedo. Al encarnar este principio, el oyente experimenta la profunda libertad de interactuar con los demás de forma plena, profunda y auténtica, consciente de que cada interacción ofrece una oportunidad para practicar la conciencia, disolver patrones inconscientes y experimentar la riqueza de la vida sin la mediación del ego. Las relaciones, que alguna vez eran escenarios de tensión o proyección, se convierten en espejos de presencia, puertas de entrada a la autorrealización y expresiones de conciencia en acción, revelando que la profundidad de la conexión humana está en última instancia arraigada no en las circunstancias, sino en la calidad de conciencia que uno aporta a cada encuentro. Vivir como la presencia, la realización última en El poder de la hora de Eckhart Tolle, es el estado profundo en el que el oyente deja de estar definido por el pensamiento, la emoción o las historias habituales del ego, y en cambio se convierte en la conciencia consciente que presencia la vida sin resistencia, sin juicio y sin la necesidad compulsiva de controlar o manipular la experiencia. Un estado en el que la existencia ya no es una serie de problemas por resolver o logros por alcanzar, sino una realidad fluida y luminosa que puede habitarse plenamente momento a momento.
Vivir como la presencia es moverse por la vida con una profundidad de vitalidad que transforma las acciones ordinarias en actos extraordinarios de conciencia, ya sea que uno esté caminando, hablando, trabajando, comiendo o simplemente respirando, porque cada momento, cuando se percibe plenamente, contiene su propia plenitud, su propia inteligencia y su propia integridad inherente. El oyente que encarna la presencia reconoce que el pensamiento es una herramienta, no el amo, y que el comentario, el análisis y la proyección incesantes de la mente no son la medida última de la realidad, son fenómenos pasajeros dentro de la conciencia, como nubes que flotan en el cielo, y su poder solo existe cuando uno se identifica con ellas. En este estado, la identificación compulsiva con el ego, sus miedos, sus deseos, su necesidad de validación, se afloja y finalmente se disuelve, porque la presencia no necesita defender, probar ni controlar. Simplemente es, y ese ser conlleva una fuerza serena e inquebrantable que quien escucha descubre es mucho más potente que cualquier esfuerzo realizado desde la ansiedad o el afán egoico. Vivir como la presencia permite que las emociones surjan y fluyan sin tomar el control, transformando lo que antes parecía una agitación interna en un despliegue de energía que puede observarse y experimentarse sin apego ni resistencia, de modo que la alegría, el amor, la compasión e incluso la creatividad fluyen naturalmente desde la profundidad de la conciencia, en lugar de ser forzados o buscados externamente. La calidad de la percepción misma cambia, los colores del mundo se vuelven más vívidos, los sonidos resuenan con mayor claridad, y las interacciones con los demás poseen una profundidad y autenticidad previamente oscurecidas por las capas de pensamiento y reactividad que antaño dominaban la conciencia. En las relaciones, vivir como la presencia transforma la conexión, que pasa de ser una serie de intercambios egoicos, impulsados por la necesidad, el juicio y la proyección, a un espacio de interacción consciente, donde la comunicación surge de la claridad, la empatía y la sintonía con el campo compartido de conciencia, permitiendo que los conflictos se disuelvan, los malentendidos se aclaren y la comprensión mutua surja de forma natural, sin esfuerzo ni manipulación. La presencia altera la experiencia del tiempo, revelando que la fijación compulsiva, los arrepentimientos del pasado y las ansiedades futuras es innecesaria y a menudo fuente de sufrimiento innecesario, porque la vida se despliega plenamente en el ahora y la conexión con el momento presente es suficiente para la acción, la creatividad y la toma de decisiones. La mente permanece activa, pero ya no es fuente de sufrimiento, es una herramienta que debe usarse conscientemente, guiada por la quietud y la claridad de la conciencia. Incluso en medio de los desafíos, la incertidumbre o el cambio, el oyente arraigado en la presencia encuentra una profunda estabilidad interior, una calma inquebrantable porque su sentido del yo ya no está ligado a resultados, posesiones, aprobación social o logros, sino a la conciencia temporal de la que surgen todas las experiencias. Vivir como la presencia no es un escape de la vida, sino una inmersión más plena en ella. Una vitalidad que permite que los momentos cotidianos como lavar platos, caminar por el parque, escuchar a otra persona u observar el cielo, se conviertan en puertas al despertar, ventanas a la infinita profundidad del ser que existe más allá del pensamiento y la identificación egoica. Con el tiempo la presencia se convierte en el modo natural de ser del oyente, no una práctica a la que se regresa periódicamente, sino el fundamento del que fluye toda la vida, infundiendo al trabajo, las relaciones, la creatividad y el ocio una claridad y una alegría sin esfuerzo que surgen espontáneamente porque se arraiga en la conciencia más que en el esfuerzo o la expectativa. El oyente aprende que el verdadero poder, la paz y la plenitud no se obtienen adquiriendo más, logrando más, ni controlando las circunstancias, sino viviendo como la conciencia que percibe la vida plenamente, la acepta plenamente y permite que se desarrolle sin resistencia, lo que paradójicamente genera la acción más efectiva, inteligente y compasiva. Esta encarnación de la presencia disuelve la ilusión de separación, ya que el oyente descubre que no está aislado en un torrente de experiencias, sino conectado continuamente con la esencia misma de la vida, participando en el flujo de la existencia con libertad y responsabilidad, arraigado en la conciencia en lugar de identificarse con las formas transitorias del mundo. Vivir como la presencia es despertar plenamente, momento a momento, a la comprensión de que la fuente de la paz, el amor, la alegría y la creatividad nunca ha sido externa, que siempre ha residido en la conciencia que presencia la vida y que cada pensamiento, emoción o experiencia puede afrontarse con claridad, aceptación y gracia. En este estado, el oyente se mueve a través de la vida no como un participante reactivo moldeado por el hábito y la necesidad egórica, sino como un co-creador consciente, totalmente comprometido pero desapegado,
completamente consciente pero sin cargas y completamente vivo al milagro del ser, descubriendo que la hora no es un momento para soportar, sino el espacio eterno en el que la libertad, la plenitud y la presencia profunda son inseparables del acto mismo de vivir. A medida que el viaje a través del poder de la hora llega a su fin, se invita al oyente a mirar atrás y reconocer hasta qué punto la simple pero profunda práctica de la presencia puede transformar la vida, cómo la conciencia de este momento único y fugaz contiene la clave de la libertad, la claridad y la paz interior, y cómo las mismas luchas que una vez parecían insuperables, el parloteo interminable de la mente, el peso del pasado, la ansiedad del futuro, la atracción del ego, la turbulencia de las emociones, la tensión en las relaciones y la constante búsqueda de validación comienzan a disolverse cuando se encuentran con atención consciente en lugar de resistencia, revelando que el sufrimiento no es una condición impuesta por la vida, sino un estado sostenido por la identificación inconsciente con el pensamiento y que la liberación siempre está disponible en la inmediatez de la hora. El oyente llega a comprender que todas las lecciones, el reconocimiento de la presión de la mente, la ilusión del tiempo, el desarrollo del cuerpo emocional, el poder de la quietud, la práctica de la presencia consciente en la vida diaria, la relajación del ego, la gracia de la aceptación y la entrega, la liberación del miedo, la profundidad de la conexión consciente en las relaciones y, en definitiva, vivir como la presencia no son enseñanzas separadas, sino facetas interconectadas de la misma verdad, que la vida misma nunca está fuera del momento presente y que despertar es reconocer el verdadero yo como conciencia, el observador inmutable, el testigo silencioso en el que toda experiencia surge y desaparece. Este despertar transforma no solo la vida interior, sino también la forma en que el oyente se relaciona con el mundo. Las acciones se vuelven deliberadas, el habla se vuelve clara, las interacciones se vuelven auténticas e incluso los momentos cotidianos llevan la riqueza de ser vividos plenamente, porque cada respiración, cada paso, cada mirada está imbuida del reconocimiento de que lo sagrado reside aquí, en el ahora, no en un futuro lejano o un pasado que se aleja. A medida que el oyente integra estas verdades, descubre una profunda paradoja, que la rendición es fuerza, la quietud es poder, la aceptación es libertad, y que el momento presente, aunque aparentemente ordinario, contiene toda la profundidad, claridad y plenitud que han estado buscando externamente. La tensión habitual entre desear y resistir, esforzarse y temer, comienza a disolverse, reemplazada por una serena pero inconfundible alineación con la vida tal como se despliega, una sensación de plenitud que no depende de las circunstancias y una resiliencia serena que no se ve afectada por las vicisitudes del mundo. En este espacio, el oyente comprende que la conciencia misma, la percepción en la que aparecen todos los pensamientos, emociones y experiencias, es la base de la verdadera felicidad, y que al habitarla momento a momento, accede a una fuente ininterrumpida de paz, comprensión, creatividad y compasión, una presencia que irradia a través de cada acción e interacción, impactando no solo su propia vida, sino también la de los demás, transformando sutilmente el entorno a través de la profundidad de su propio ser despierto. La lucha que una vez parecía externa, la sensación de incompletitud, la atracción del miedo, la presión por lograr, la tensión en las relaciones, ya no define la existencia. En cambio, se convierte en un maestro, un espejo, una guía de regreso a la presencia cada vez que la mente divaga, cada vez que el ego se impone, cada vez que la vida amenaza con arrastrar al oyente a la inconsciencia. Y a medida que esta comprensión se profundiza, el oyente llega a abrazar una verdad atemporal, que la vida nunca ha sido un problema que resolver, una carga que soportar, ni una carrera que correr, sino un campo de presencia en constante desarrollo que habitar, una hora ilimitado en el que la libertad, la alegría, el amor y la claridad no son metas lejanas, sino realidades inmediatas, accesibles en cada respiración, cada paso y cada acto de conciencia. Y en este reconocimiento el oyente toca la invitación última de la enseñanza de Eckhart Tolle: despertar plenamente, vivir profundamente y moverse por el mundo como la presencia misma, despierto, completo y libre.